Hola, mi nombre es María Dolores Montiel García. Soy estudiante de la licenciatura de Nutrición Aplicada en la Universidad Abierta y a Distancia de México. Este video presentará algunos de los conceptos más relevantes de la asignatura Nutrigenética y Nutrigenómica, enfocándome en la relación de los nutrientes y la expresión genética. El estudio de la nutrigenética y la nutrigenómica es importante porque permite comprender cómo la alimentación puede influir en la expresión de los genes y en la aparición o prevención de diversas enfermedades crónicas. Genes. Los genes son segmentos de ADN que contienen la información necesaria para producir proteínas. Estos se encuentran organizados en los cromosomas dentro del núcleo de las células. Cada gen contiene instrucciones específicas que permiten la síntesis de proteínas que participan en diferentes funciones del organismo, incluyendo procesos metabólicos, regulación hormonal, crecimiento celular y respuesta inmunológica. Sin embargo, la expresión de los genes no es completamente fija, ya que puede verse influenciada por diversos factores ambientales, entre ellos la alimentación. De acuerdo con investigaciones recientes, los nutrientes y compuestos bioactivos de los alimentos pueden modificar la expresión genética a través de diversos mecanismos moleculares. Proteínas. Las proteínas son moléculas formadas por aminoácidos que cumplen múltiples funciones biológicas en el organismo. Algunas proteínas funcionan como enzimas, es decir, catalizan reacciones químicas dentro de las células, permitiendo que las rutas metabólicas ocurran de forma eficiente. Otras proteínas cumplen funciones estructurales o participan en el transporte de moléculas dentro del organismo. En el contexto del metabolismo, muchas proteínas enzimáticas participan en rutas metabólicas encargadas de transformar los nutrientes de los alimentos en energía o en moléculas necesarias para el funcionamiento celular. Factores de transcripción. Los factores de transcripción son proteínas especializadas que regulan la expresión genética. Estas proteínas pueden unirse a regiones específicas del ADN y activar o inhibir la expresión de determinados genes. De esta manera, los factores de transcripción actúan como reguladores que controlan qué genes se expresan en una célula y en qué momento. En nutrigenómica, algunos nutrientes o metabolitos derivados de los alimentos pueden actuar sobre estos factores de transcripción, modificando la actividad de ciertos genes relacionados en el metabolismo. Un ejemplo importante es el receptor nuclear llamado PPAR, que participa en la regulación de genes involucrados en el metabolismo de los lípidos y en la utilización de grasas como fuentes de energía. Ligandos. Los ligandos son moléculas capaces de unirse a proteínas específicas llamadas receptores. Cuando un ligando se une a un receptor, se desencadena una señal dentro de la célula que puede activar diferentes procesos biológicos, como la regulación de la expresión genética o la activación de rutas metabólicas. Muchos nutrientes y compuestos bioactivos presentes en los alimentos pueden actuar como ligandos. Al unirse a receptores celulares, estos compuestos pueden modificar la actividad de los factores de transcripción y alterar la expresión de determinados genes. Hormonas. Las hormonas son mensajeros químicos producidos por las glándulas del sistema endocrino. Estas sustancias viajan a través del torrente sanguíneo y regulan diversos procesos fisiológicos, como el metabolismo energético, el crecimiento y el equilibrio hormonal. Una de las hormonas más importantes en la regulación del metabolismo energético es la insulina. La insulina es producida en el páncreas y se libera principalmente después de la ingesta de alimentos ricos en carbohidratos. Su función principal es facilitar la entrada de glucosa a las células y promover su utilización o almacenamiento. Interacción entre nutrientes, genes y proteínas. Uno de los principales enfoques de la nutrigenómica es estudiar cómo los nutrientes influyen en la expresión genética y en los procesos metabólicos del organismo. Cuando consumimos alimentos, estos se digieren y se transforman en diferentes moléculas, como glucosa, ácidos grasos, aminoácidos y vitaminas. Estas moléculas pueden actuar como señales metabólicas capaces de interactuar con receptores celulares
o con factores de transcripción, modificando la actividad de ciertos genes. Por ejemplo, algunos lípidos y metabolitos derivados de los ácidos grasos pueden activar receptores nucleares como el PPAR. Cuando estos receptores se activan, regulan la expresión de genes relacionados con el metabolismo de los lípidos, la oxidación de ácidos grasos y el balance energético. De esta manera, los nutrientes no solo aportan energía, sino que también funcionan como moléculas señalizadoras que pueden modificar la expresión genética y regular procesos metabólicos complejos. Además, investigaciones recientes indican que los nutrientes también pueden influir en procesos epigénicos, es decir, modificaciones que regulan la actividad de los genes sin cambiar la secuencia del ADN. Respuesta metabólica y rutas metabólicas. Las interacciones entre nutrientes y genes pueden generar diferentes respuestas metabólicas en el organismo. Estas respuestas se producen a través de rutas metabólicas, que son conjuntos de reacciones químicas interconectadas que permiten transformar los nutrientes en energía o en otras moléculas necesarias para el funcionamiento celular. Entre las rutas metabólicas más importantes se encuentran glucólisis, que es el proceso mediante el cual la glucosa se degrada para poder producir energía en forma de ATP, lipogénesis, proceso mediante el cual el organismo convierte el exceso de glucosa en ácidos grasos que posteriormente se almacenan como grasa en el tejido adiposo. Beta-oxidación, proceso metabólico mediante el cual los ácidos grasos se degradan para producir energía. Estas rutas metabólicas ocurren principalmente en el organismo como el hígado, el músculo y el tejido adiposo, los cuales participan activamente en la regulación del metabolismo energético. El funcionamiento de estas rutas metabólicas también está regulado por hormonas, especialmente por la insulina, que favorece el almacenamiento de energía cuando existe disponibilidad de nutrientes. Ejemplo de nutriente que regula estos procesos. Un ejemplo importante de moléculas que participan en la regulación genética y metabólica son los ácidos grasos omega 3. Estos se encuentran principalmente en alimentos como pescados grasos, semillas de chía y semillas de linaza. Los omega 3 pueden interactuar como receptores celulares y factores de transcripción que regulan la expresión de genes relacionados con el metabolismo de los lípidos y la inflamación. Por ejemplo, estos ácidos grasos pueden activar receptores nucleares como el PPAR, lo que favorece procesos como la oxidación de ácidos grasos y la regulación del metabolismo lipídico. Debido a estas propiedades, el consumo adecuado de omega 3 se ha asociado con beneficios metabólicos y cardiovasculares. En conclusión, la nutrigenética y la nutrigenómica permiten comprender cómo los nutrientes interactúan con los genes y regulan procesos metabólicos fundamentales para la salud. A través de mecanismos moleculares complejos, los nutrientes pueden actuar como señales que influyen en la actividad de factores de transcripción, hormonas y proteínas involucradas en diversas rutas metabólicas. Este conocimiento ha permitido avanzar hacia el desarrollo de estrategias de nutrición personalizada, que busca adaptar las recomendaciones dietéticas a las características genéticas de cada individuo. Por lo tanto, el estudio de estas disciplinas representa una herramienta importante para mejorar la prevención y el tratamiento de enfermedades relacionadas con la nutrición. Eso es todo, muchas gracias. Les dejo en la última diapositiva las referencias utilizadas.